Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso Evangelio de San Juan. Hoy queremos estudiar el capítulo 4, versículo 36. El segador ya recibe su salario y recoge fruto para la vida eterna, de modo que el sembrador y el segador se alegran juntos. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto bíblico, Jesús continúa siempre la enseñanza iniciada tras el encuentro con la samaritana, explicando a los discípulos que la misión de Dios no se limita al tiempo humano, sino que ya está produciendo fruto, Ya digo muchas veces, entonces, ya no, y la verdad, recién cuando tiene los frutos, cuando vemos, pero ya. Para nosotros todavía no hay fruto ya no tiene porque entonces llega a su culmen, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí el Señor está presentando de otra manera. Lo importante es ya el fruto que comienza, pero desde el vamos. A operar en la moila, el segador, por una parte, ¿verdad? Y el sembrador. Porque el sembrador está mucho antes. A esta vez, entonces, va el segador, pero hombre, lleva la huerecota y esto es lindo. Yo recuerdo leyendo así algunos artículos hacia los Estados Unidos, no sé dónde, era un árbol que necesita 200 años para salir, o sea, para salir ahí, 200 años bajo tierra, la semilla, 200 años y no sé, allá, veo cacuajo, ¿entienden? Entonces, la hace años a ver, ni será ni nieto, no hay ¿verdad? Qué interesante esto, ¿verdad? Porque esto nos hace entender que dice aquí, desde el momento en que nosotros ya estamos haciendo esa buena acción, ya tenemos que entenderlo como el fruto que estamos ofreciendo. Así es que cuando tenemos que dice yo que era llevar, porque ya tengo alguna vez ya bueno, la sea ya pueda con anda esa la sea ya pueda con va el fruto a ajina, ¿verdad? Sin embargo, ya desde el comienzo, queridos amigos, de nuestra buena acción del vamos, quiere decir que ese ya es el fruto de la gracia de Dios, porque sí o sí va a llegar a dar su fruto. Entonces el sembrador y el segador dice, se alegran juntos. Simboliza, por lo tanto, esa cosecha presente donde unos han preparado el corazón y otros participan de su acogida. Hoy entonces la prepara, hoy entonces la lleva, pero son los otros los que van a recibir esos frutos. Jesús de esta manera está revelando la unidad de la obra divina en la que diferentes acciones convergen en el mismo fin. Peala ya importante vea. A peala ya iguana. Entonces, la unidad de la obra divina. Esta es la unidad de la obra divina. Hay alguien que va sembrando y otros que después lo van a recoger. Podemos decir en nuestra familia, por ejemplo, pero ellos van sembrando en nosotros los valores, van sembrando en nosotros la caridad, el amor, la solidaridad, la generosidad, todas esas cosas. Pero después, queridos amigos, ¿quiénes son los que van a cosechar esa buena acción? Y Catula Yandese, Añandero, o Manógico, hay mucho antes, se lleva. Pero o una de familia, o una de berecó, o una de trabajo, o una de sociedad. Es decir, son otros los que van a ir recogiendo ese fruto que papá y mamá fueron sembrando en mi corazón y en mi vida. Y por eso dice, es la obra divina, la unidad de esta obra divina. Todo tiene que ver con todo, en fin. El fruto no es material, sino salvación que conduce a la plenitud definitiva vinculada a la vida eterna, porque se está refiriendo entonces a una secuencia, a la secuencia, quiere decir a la continuidad peñandeña me añeina peñandereco lleva. Pero bueno, joreí es esta. Apellido JP otro, apellido JP otro, JP otro, y al final entonces hay una unidad desde el inicio hasta el fruto, queridos amigos. Y siempre vinculada, decíamos, a la vida eterna, es decir, al
más allá, mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar en el presente, en el aquí y en el ahora. Y esto está descrito sobre todo en la tradición bíblica, como el Jaín, Jaín que quiere decir vida plena, que produce Dios en nosotros. Y esto procede también de la misma gracia de Dios, Jaín, la vida que permanece. En un contexto histórico, queridos amigos, estas primeras comunidades cristianas comprendieron este pasaje en clave misionera, pues muchos creyentes acogían la fe gracias al testimonio previo de otros. Y eso es lo que nos está enseñando. Ese le da el fundamento, queridos amigos, a lo que nosotros le llamamos la misión. Misiones, dice entonces, tenemos que dar a conocer lleva la semilla de la palabra de Dios, la gracia de Dios que tiene que llegar a todos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso pasaje de San Juan, el capítulo 4 y hoy el versículo 36. El segador ya recibe su salario y recoge fruto para la vida eterna, de modo que el sembrador y el segador se alegran juntos. Decíamos desde un contexto histórico, las primeras comunidades comprendieron este pasaje en clave misionera, porque peaje iandeina, pelape, mozarambianas, aperajanas, peicualcana. Ustedes no se tienen que preocupar ya por el fruto que hoy reciben, no, porque pe mitad pe ona seajina, pe comunidad ona seajina, deremos sarambi, yeperu pia yepa, peñan de yarañe, arejicuabojare isube cuera peñan de yarañe. Bueno, después vendrán, queridos amigos, los frutos. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque en Dayaya Poinos Ope, Dayare cuida los frutos, queridos amigos. Entonces hay que comenzar aquí y ahora. No perder tiempo en este sentido. Este lenguaje agrícola, ¿verdad?, del sembrador y del que recoge, responde a la vida cotidiana de ese mundo palestino, donde siembra y cosecha implican cooperación entre generaciones. Ahí está. Es una cooperación entre las generaciones. Y nosotros mismos luego sabemos, queridos amigos, ¿verdad?, que nosotros vamos pasando nuestras cualidades, nuestras capacidades, nuestros conocimientos, y de acuerdo a eso nosotros vivimos allá en Boasañame, lleva peñanderoga pupe, ñandemenbupe, ñandera ube, ñandeyoque ube o lo que sea, siempre pasamos el conocimiento. Esa es la verdadera educación. Y cuando hablamos de una educación ofrecemos, ¿verdad?, la posibilidad para que las personas crezcan. Upea de Coñandela siempre ya hay que dar no el pescado, sino que hay que enseñar a pescar. Apea con la educación, apea la ñandea muchas veces, la ofalta ñandeja, porque nosotros tenemos una cultura últimamente muy prebendaristas. La partido político cuero mi añan de yucapata, prebendaristas. Ellos abejame etande, hoy me ha planillero nemba apoinde ya poimba ebe, pero ellos gato abe. Porque en ese socio de mientras oña enriquece o mondá y yapu o yapolo ya posea, y entonces nosotros vivimos en ese tembiguayamo, como mendigos, UPB. Peisaña y peñan de pógina durante toda nuestra vida, y hay muchísimos de esos, ¿verdad? Y entonces, supuestamente viven bien, en la riqueza, todo lo que ustedes quieran. Riqueza mala vida, evidentemente, porque ese no es el fruto de tu trabajo, no es el fruto. Ese es el fruto de un prebendarismo, ese es el fruto de un robo, se dice eso.
el mandamiento de la ley de Dios que te dice no robarás, ¿verdad? Entonces todo eso te enseña y te dice, ¿a qué cosa? Aquí dice, va junto, va unido. La expansión del cristianismo entonces, queridos amigos, si somos verdaderamente cristianos, dependía de un apóstol que hacía su misión. Ahí está la misión. El apóstol, apóstolo quiere decir en griego justamente el que hace una misión. Ese conocimiento y esa gracia de parte de Dios, sino que enseguida a pichacuera. Pero ¿cuál es la finalidad? Y la finalidad es muy humana, queridas amigas. La finalidad es justamente que esas cualidades y riquezas que nosotros hemos recibido de parte de Dios, la vamos dando porque no nos pertenece. Dios me dio a mí en este tiempo de mi vida, ahora. De estas riquezas que Dios me ha dado. Pero voy preparando a las generaciones para que ellos usufructúen, queridos amigos. Se diga tú entonces la acaparapagave, añemboyara, añembotar se lleva, sino que tengo que dar y tengo que ofrecer siempre. De esta manera, queridos amigos, se consolida la conciencia de continuidad en la obra de Dios dentro de esta historia de la humanidad. Esta historia que nosotros le llamamos esta historia de salvación, que siempre está asociada, ¿verdad?, al tiempo oportuno de Dios, es decir, el et, se dice en hebreo, el et es el tiempo significativo de la acción divina. El kairos, diríamos en griego, el et en hebreo. Este es el tiempo de Dios ofrecido para que llevemos adelante su gracia. Y de un aspecto cultural y antropológico, la imagen que la vida humana se desarrolla siempre en procesos colectivos, donde se inicia uno, el que comienza, y otro es el que culmina. Eso es antropológico y eso es cultural, queridos amigos. No es que yo comienzo y siempre, toda la vida voy a estar aquí, no. Lo voy transmitiendo y lo voy dejando y le voy dando a la comunidad para que continúen con ese valor y esa gracia, esa riqueza que Dios nos ha regalado. De esta manera, la alegría, dice, termina hablando de la alegría compartida, tanto del sembrador como del segador, refleja la identidad comunitaria de fe, refleja la identidad de comunión comunitaria. El problema es que nuestro capitalismo actual nos insta o no, ñande apicutu, ina o bebe y yo, se la cebaleana, se la yapuana, y a lo otro que le coma michi. Y no, la palabra de Dios nos habla verdaderamente de una comunidad, lo comunitario, es decir, tenemos que pensar siempre en la comunidad. Es la identidad comunitaria de la fe, donde el logro no pertenece a un individuo, sino a la cooperación. Y después nosotros vamos entrando en ese sistema, ¿verdad? Porque esto es un sistema capitalista, ¿verdad? En que yo soy el patrón, ¿verdad? Y yo soy el que te mantiene, yo soy el que te doy, yo soy. Los capitalistas exacerbados ciertamente que fueron terminando, ¿verdad? Porque ahora tenemos dentro del mismo capitalismo, todavía faltan muchos pasos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se habla de una responsabilidad social, ¿verdad? Desde donde nosotros adquirimos justamente la riqueza y de lo que pertenece a la comunidad. Y por eso tenemos que devolver también a la comunidad. Eso se le llama responsabilidad social. Eso ya entró, ¿verdad? Entró, por lo menos que lo cumplan o que lo cumplamos. No sé si estamos al 100%. Siempre ya es calle, lleva, esa baña de tú, ñambotao mi upebena lleva. Pese a responsabilidad social. Jesús utiliza para enseñar una espiritualidad de comunión. Cuando Jesús habla de esto y dice, miren aquí el sembrador y el segador, los dos están en la alegría, porque los dos llegaron al objetivo, es una espiritualidad de comunión. Y por eso este pasaje nos invita a superar la competencia y reconocer la continuidad del bien común realizado por otros, asociado al concepto de paz comunitaria. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento.
Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno. Suma tu presencia. Tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Qué linda que es esta reflexión, queridos amigos, de este pasaje. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan y el versículo 36. El segador ya recibe su salario y recoge frutos para la vida eterna, de modo que el sembrado y el segador se alegran juntos. Esto decíamos, Jesús está mirando de un aspecto comunitario, del aspecto espiritual que nos une a la comunidad. Miremos las palabras clave. En primer lugar, la palabra fruto. Esto se dice karpos. Karpos, en griego, karpos aparece así. Indica el resultado maduro en un proceso previo. Todo lo que va a llegar, queridos amigos, a la madurez de un fruto. Entonces no es, querido amigo, que yo tengo, ¡pum!, aquí aparece y ya madura. No. Ese fruto que hoy estoy esperando ahí, frente a mis ojos, que esté maduro y que ya va madurando. Antes se necesitó del sembrador, el que puso la semillita, el que fue viendo crecer el árbol, el que fue viendo entonces cómo necesitó cuidarse, regarse. Después fueron apareciendo las ramas, las flores. Los pequeños frutitos fueron creciendo. Ahora hay y no madura. Y ahí entonces está el fruto maduro. Queridos amigos, significa también proceso. Así es que la vida cristiana es un proceso. Por eso que nadie tiene que desanimarse y decir, ya poco, anda y las frutas y la gente. No, tranquilo, mucha paciencia, pero eso sí, hay que sembrar el bien. Yo conozco muchos de estos casos, ¿verdad? Personas que han llorado, ¿verdad? Por situaciones de sus hijos, que entraron en la droga, que entraron en situaciones que prácticamente sufrían la familia, etc. Y entonces yo le decía, bueno, vamos a hacer un proceso. Primero un proceso de oración, de tranquilidad, de una espiritualidad donde podamos, ¿verdad?, juntos unirnos y fortalecernos. Y vamos a hacer un trabajo, ¿ya? Apóyate espiritualmente, y eso mismo vamos a procurar ir también contagiando a esa persona, a ese hijo de a poquito. Tal vez hoy no veas el fruto de un cambio, porque para salir de la droga, para salir de las cañas, de los vicios, para salir de las infidelidades, etcétera, humillada ella de un día para otro, para salir de la corrupción. ¡Ay, Jesús se dio! Entonces, hay que dar un proceso, queridos amigos. Y ese proceso es justamente lo que el Señor nos está diciendo, que el resultado maduro, y por eso el karpos, necesita siempre, y es un proceso previo. En el sentido espiritual, por lo tanto, representa la transformación interior que se va dando, procesual, que conduce luego a la madurez, es decir, nosotros le llamamos la vida eterna. Así entonces el texto nos está enseñando que la fe produce efectos reales en la existencia humana, efectos reales en un proceso. Ahora, hay otra palabra, queridos amigos, que es la palabra salario. Aquí dice justamente que ya recibe su salario.
Eso se dice misthos, misthos. Y no es el pago material, money, ende ave la platita me, sino que es la participación en la alegría divina. Es decir, es el pago verdadero, es, queridos amigos, esa alegría que produce ver que hemos conquistado, que llegamos a nuestro objetivo. Yo, por ejemplo, yo hace ¿cuántos años? Y por lo menos 43 años, ¿verdad? 43, 44 años que estoy en la educación, desde jovencito, ¿verdad? Con los jóvenes, con los niños, educación, ambos, ¿verdad? Y porque me daban esta posibilidad, ¿verdad? De enseñar. Incluso yo recuerdo cuando estábamos en el primer curso, segundo curso, si oí la profesora, rojo, entre 4 o 5, ¿verdad? Y ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Podemos estudiar? Bueno, ya estudiar. Oga, pero yo voy a comedor, me mandaron, me pizarrón, me ya, pero bueno, sobre todo castellano y matemática, recuerdo, todo lo que era esa parte de matemática, álgebra, bueno, y entonces, quiere decir, queridos amigos, que cuando uno llega, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, miro, y para mí es una gran satisfacción recordar esas cosas, cómo estudiábamos juntos, y donde uno se ponía ahí, bueno, procuraba. Entonces uno va sembrando en el corazón del hermano, en el corazón del compañero, en el corazón de esos que vienen y están contigo, y después vos ves los frutos. Algunos son agradecidos, otros no, entonces, bueno, pero paciencia, no. Uno no por eso se tiene que amargar la vida. De ya por la yapona, sembraste. Y así también el Evangelio. Esto mismo que estamos haciendo, coñan de yarañé. Yo sé que mucho, ahí por ejemplo en Cacupé, cuando algunos escuchaban, oye, poner yo la verdad, la imondajá y yapujá y pocaneo mía, ay, cuándo tú la hiposidad. Acuérdate, me oí la ñamoya yo que repise porque acuérdate la santito con alita y aureola. Pero en fin, uno va sembrando, por lo menos va diciendo, ¿verdad? Las cosas. Ahora, con paciencia, por lo menos uno lo va diciendo. Esperemos que un día, ¿verdad? Y eso fue lo que nos está diciendo. Y esa es la gran alegría cuando uno ve, después tal vez yo no voy a ver que salgamos de la corrupción 100%, o sea, antes que no voy a ver. Pero por lo menos quisiera sembrar y decir, eso no está bien. Y que algún día entonces nos demos cuenta y que abramos los ojos y digamos, mamina, la oye ema oír maera, nimbora. Y tal vez esto corrupto tampoco. Esperemos que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, no sé quién, ya no sean más así, ¿verdad? Pero ¿por qué? Y porque vamos sembrando. Apego las de el sembrador y el segador, al final de cuentas, es la unidad de un proceso. Por eso nos habla de un proceso. Simboliza esa recompensa espiritual de colaborar en la obra de Dios. Colaborar en la obra de Dios, mostrando que el bien realizado tiene valor permanente. El bien que realizamos, cualquiera que sea el bien que hagamos, queridos amigos, tiene un valor eterno, valor permanente. Y esa es la verdadera vida eterna. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan. Este evangelio maravilloso es el cuarto evangelio. Leemos el capítulo 4, versículo 36. El segador ya recibe su salario y recoge fruto para la vida eterna. De modo que el sembrador y el segador se alegran juntos. Queridos amigos,
¿Cuáles son estas enseñanzas importantes que quedan para nosotros? En primer lugar, la fe es obra comunitaria. Recordemos, la fe, queridos amigos, es una obra de comunidad. Es decir, yo creo, yo me adhiero, queridos amigos, pero a esa obra que veo en la comunidad. Yo no me puedo adherir a un egoísta. Añandego pe al final allá pues. A pecho y coña de la tembiway. Es decir, ñandeña momba iguazú, nos inclinamos, le lamemos la bota o le lamemos no sé qué cosa, ¿verdad? Pero estamos ahí entonces detrás de una persona. Porque pe hay plata, porque pe amor, porque pea. ¿Entienden? Queridos amigos, no es esa. La fe es una obra que se construye en comunidad, donde todos entonces hacemos ese camino. Y también los que tienen recursos, los recursos económicos, por pero motivo, ahora nos vamos a cuestionar cómo lo consiguieron, pero sobre todo dentro de ese caminar, queridos amigos, aquí lo que nos tiene que mover es la fe, porque es la fe, quiere decir el adherirse. Yo me adhiero a un proyecto de humanidad. Yo me adhiero, eso quiere decir la fe. Que la fe es un proceso comunitario. Yo me adhiero solamente a un proceso que tiene validez dentro de la humanidad, dentro de la comunidad. No me puedo adherir, queridos amigos. Estamos hablando del aspecto cristiano. La Biblia, San Juan, le está hablando a las comunidades cristianas. Ahora, si yo soy ateo, si yo soy sin Dios, etcétera, y bueno, de que ahí se bala ya, porque no me va a interesar que le diga yo esto, ¿verdad? Pero este es el único camino, queridos amigos, porque siempre aquello que nos encierra en nosotros mismos, nuestro egoísmo, y no se abre a la comunidad en este proceso de acompañar a la comunidad, entonces, queridos amigos, sabemos que esa obra no se está haciendo de un aspecto de fe, porque fe, adhesión, significa adherirnos verdaderamente a la comunidad. Es obra comunitaria. Un segundo elemento, queridos amigos, como enseñanza, es que el bien común realizado permanece. El bien, queridos amigos, que es de la comunidad, el bien común, que se realiza, entonces eso permanece. Eso permanece. Lo que yo le enseñé a este muchacho, lo que yo le pasé la mano a esta persona, eso permanece, queridos amigos, permanece. Porque fue el acto generoso, fue el acto que salió del corazón. Entonces, bueno, esto es lo que te puedo ofrecer, esto es lo que el Señor me regaló a mí y yo comparto contigo, y por eso eso permanece. Esto es lo que dará frutos después, queridos amigos, pero lo tenemos que sembrar ahora, porque ahora es nuestro tiempo. Yo digo que hagan la yeco ahí. La coangan de ella, bueno, para que la llevota y nunca más. A luego ya recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Un tercer elemento como enseñanza es que la alegría nace del servicio. Por eso decíamos, ha recibido su salario. Y ese salario quiere decir, queridos amigos, esa alegría que nace porque yo hice algo por los demás. Ayudar produce esa plenitud interior. Lo siento por adentro. Y luego, queridos amigos, también una cuarta enseñanza es que todos participan en la misión. Nadie puede decir fulano, nomás son los que tienen que hacer. No, yo no puedo también pasar, porque algunas ya tienen esa mentalidad. No podemos estar entonces, como decía el Papa Francisco, siempre con las manos simplemente extendidas pidiendo el pan. No, hay que aprender a pescar. Y es ahí entonces donde la comunidad y donde los recursos de la comunidad tienen que moverse para generar, queridos amigos, este movimiento. Esa generación del movimiento es lo que ayuda y va a ayudar a las personas que viven dentro de esa comunidad.
Cada persona aporta entonces el bien común. Cada uno de nosotros pone lo suyo. Y como última enseñanza, queridos amigos, la vida tiene sentido trascendente. Nuestra vida entonces está apuntando a algo más. No se queda simplemente en un grupito, sino que apunta a algo más. Hay que orientar nuestra vida, nuestra acción hacia lo eterno. Todo lo que lo hacemos, queridos amigos, lo hacemos justamente con este sentido de permanencia. Eso quiere decir el Jaim, la vida eterna, el donarnos. Eso es lo que genera, queridos amigos, la perpetuidad en el camino del bien. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.